Hola, estás escuchando el podcast de la Iglesia Gracia y Verdad. Esperamos que puedas ser ministrado a través de este mensaje. Si quieres conocernos más o necesitas ayuda espiritual, puedes visitar nuestra cuenta de Instagram, @redilgraciayverdad. Muy buenos días, mis hermanos, ¿cómo están? Me acompaña mi esposa, Lucy Larraondo. La menciono porque la verdad que uno necesita crecer en gratitud en la vida cristiana. A veces en nuestras iglesias bautistas, por razones de nuestra idiosincrasia, de nuestra comprensión del Evangelio, aparece un varón predicando la palabra, pero detrás o al lado, mejor dicho, al lado de nosotros están las esposas. Mi esposa fue como misionera a Uruguay y estuvo 11 años aguantando a estos uruguayos. Algunos dicen que se trajo uno de compañía. Ella me dice que no, que el Señor se lo dio. Bueno, pero quería decir eso porque muchas veces nosotros crecemos también al lado de nuestras esposas y nuestro ministerio es un ministerio en conjunto, hacemos ministerio en conjunto, aunque muchas veces quien aparece al frente es un varón. Nos damos cuenta que somos personas que le debemos demasiado a nuestras esposas que el Señor colocó al lado. Y debemos ser agradecidos y conscientes de ese desafío. Mi esposa fue la primera persona que me aclaró el Evangelio. Y eso quiero dejarlo bien claro porque es algo que yo he aprendido a lo largo de los años, que uno debe ser debemos ser los hombres personas que tenemos claridad en el Evangelio. También quiero dar gracias por las oraciones que se hicieron esta mañana, especialmente la chica que pasó aquí, no recuerdo su nombre, la que oró sobre confesión, María Alejandra, muy especial como ella hizo alusión al texto bíblico que vamos a predicar hoy. También David, esa preciosa oración muy teológica, muy de mucha esperanza, los anuncios, todo lo que hizo Juan Camilo, la alabanza también, Samuelito, que se me perdió ahora Samuelito, pero qué especial, ¿no? Dios es bueno con nosotros y siempre cuando uno predica la palabra de Dios, empieza a ser predicada antes, en la preparación, en la oración, en el tiempo de oración, empieza a ser predicada en los anuncios, en la alabanza, en las oraciones. Estamos conectados con lo que Dios quiere hacer. Un famoso predicador dijo que uno siempre predica toda una vida y que para aprender a predicar se necesita toda una vida. Y yo cuando escuché eso digo, pero ¿cómo así? Toda una vida. Y es verdad, porque uno predica lo que el Señor ha hablado durante toda su vida. Y esa es la experiencia que compartimos y tenemos. Entonces quiero con esto animarles a leer abrir sus Biblias. Y yo digo abrir intencionalmente porque me gusta que, por lo menos en Redil del Oriente, nos gusta que nos pongamos de pie, y les pido que nos pongamos de pie, y abrir las Biblias física que con tanto esfuerzo muchos hermanos en el mundo producen para nosotros, la Biblia física. Entonces, Santiago capítulo 1, verso 16 hasta el final del capítulo 1. Si tenemos todo, estamos buscando ahí. Después del libro de Hebreos está Santiago. ¿Listo? Leo en la versión de la Biblia de las Américas. Amados hermanos, no se engañen. Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto. Desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. En el ejercicio de su voluntad, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que fuéramos las primicias de sus criaturas. Esto lo saben mis amados hermanos, pero cada uno de ustedes
Cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para la ira, pues la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, reciban ustedes con humildad la palabra implantada que es poderosa para salvar sus almas. Sean hacedores de la palabra, no solamente oidores que se engañan a sí mismos, porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo, pues después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. Pero el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, éste será bienaventurado en lo que hace. Si alguien se cree religioso, pero no refrena su lengua, sino que engaña su propio corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mancha delante de nuestro Dios y Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y guardarse sin mancha del mundo. Amado Padre Celestial, abrimos nuestro corazón al entendimiento de tu palabra y a la aplicación de ella. Revístenos a todos los que estamos aquí de un entendimiento que viene de lo alto, del Espíritu Santo, que nos hable a cada uno, Señor, y bendigas la aplicación de este texto para la vida. En el nombre de Jesús, amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Bueno, el título, la verdad, no fui muy creativo, decidí usar el mismo texto, y especialmente el verso 16, amados hermanos míos, no se engañen. Ese fue un poco el texto, el título, y lo traigo a colación porque es de las repeticiones que hay en el texto bíblico. Casi en 3 ocasiones está hablando de no se engañen, pero también está hablando junto con el no se engañen, y la advertencia está siempre dando una recomendación, una pastoral. Entonces, no podemos ver solo esta problemática del engaño sin mirar a su lado el asunto de la pastoral y de lo que es importante en este texto bíblico. Alguna vez leí un libro, no menciono el nombre porque hubo una época que uno leía de todo, ¿no? Entonces ya uno filtra un poquito. Yo no filtré mucho este autor, sin embargo decía cosas interesantes. Y él, digamos, en su comprensión cristiana, él decía que nuestro corazón ya nos engaña. Y el argumento que él daba es que ya somos redimidos, que ya la obra de Cristo está completada en nosotros, y daba textos bíblicos convincentes. Daré mi ley en su mente, la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, ellos me serán por pueblo, Jeremías 31, y otro del mismo, de Ezequiel: daré un corazón nuevo, pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré vuestra carne, el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros su espíritu para que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos, los pongáis por obra. Y esto es la gran verdad del Evangelio, la intervención poderosa del Señor. Pero la verdad es que seguimos luchando, porque asimismo la intervención de Dios, hay un enemigo y hay la carne que sigue batallando en nuestro corazón. Y de hecho, el Nuevo Testamento habla de la realidad del engaño, que corremos riesgos. La historia de la iglesia, cuando uno se pone a estudiar la historia de la iglesia, uno se da cuenta de la gran cantidad de muchas cosas buenas a lo largo de la historia de la iglesia, pero también la gran cantidad de evangelio falso que ha crecido a lo largo. Sin embargo, muchos venimos de iglesias así, de un evangelio a veces diluido con otras cosas, y hemos conocido al Señor, y el Señor ha usado muchas veces experiencias así, pero con el tiempo uno siente que el Señor va corrigiendo, progresivamente va corrigiendo, algo que
que es una intervención poderosa y que con el tiempo se va ajustando a la realidad del Evangelio. Lo que yo percibo en estas advertencias, especialmente cuando leemos el libro de Santiago, tenemos que estar alertas porque parecería como que Santiago es como un poco moralista y da muchas cosas, hagan esto, hagan esto, hagan esto. Y uno puede pensar que Santiago es muy poco teológico. Y sin embargo, como nos vamos a dar cuenta, sobre cada advertencia que da Santiago hay un argumento mayor que tenemos que pillarnos y ver. Y él es muy claro en eso. El autoengaño es muy recurrente a lo largo del Nuevo Testamento. Voy a citar unos textos bíblicos. Voy a empezar en 1 Corintios 3:18. Dice, nadie se engañe a sí mismo. Si alguien de ustedes se cree sabio según el mundo, hágase necio a fin de llegar a ser sabio. Luego en ese mismo libro, en 1 Corintios 6:9, dice, ¿o no saben que los justos no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, dice, más adelante entrarán en el reino de Dios. Luego en 1 Corintios 15:33 dice, no se dejen engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Luego en Gálatas 6:3, porque si alguien se cree algo, no siendo nada, se engaña a sí mismo. No se dejen engañar, de Dios nadie se burla, pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Gálatas 6:7. Que en cuanto a la anterior manera de vivir, ustedes se despojen del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos. Efesios 4:22. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. 1 Juan 1:8. Aquí viene la ayuda idónea. Gracias. Bien, no la había visto. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. 1 Juan 1:8. La Biblia está llena, el Nuevo Testamento está lleno de advertencias alrededor de esta idea, no se dejen engañar. Examina todo y retén lo bueno, dice en otro pasaje Pablo. ¿Por qué dice esto? ¿Por qué dice esto? Porque si nosotros crecemos en una manera equivocada, engañosa, acerca de Dios y de nosotros mismos, vamos a crecer con una identidad equivocada también. Y por eso es importante esta advertencia que nos hace Santiago en este libro tan maravilloso. ¿En qué consiste este autoengaño? Yo voy a presentar cuatro formas, cuatro maneras en que se da el autoengaño. En los primeros versos, en los versos 16 al 19, al 18, una manera de pensar acerca de Dios, como que Dios no es suficiente, Dios no alcanza. Esa es la primera. La segunda, y cuando habla ya en el verso 19 sobre la ira, es la manera engañosa de pensar acerca de la ira es que un poco de ira no hay problema. Uno puede vivir con un poquito de ira, ¿no? Nos podemos enojar y no le ponemos límite a eso. Entonces pensamos que la ira es inofensiva. El tercer autoengaño está en los versos 22 al 25 y es que no importa, con tal que leas la Biblia y oigas, ya, no hay que profundizar, no hay que meditar, es el oído superficial. Y en cuarto lugar, ya la lengua, tema de la lengua, es un tema muy recurrente en Santiago. Mi manera de hablar, nada tiene que ver con lo que creo. Ustedes cuando leen Santiago, ustedes van a encontrar varios ecos en la Biblia, ¿no?
y varias referencias, libro de los Proverbios, a Sermón del Monte, cosas así que vienen y que Santiago parece amarrar. Entonces, el primero, mi manera de pensar acerca de Dios. ¿En qué consiste el engaño? Dios no es suficiente. De hecho, él corrige inmediatamente esa manera de pensar. Y lo dice en estos términos. No dice una partecita de las dádivas. Él dice que todo regalo, toda cosa buena viene de Dios. Yo siento que en Colombia, bueno, si alguno no sabe, yo soy uruguayo, no soy argentino. Quiero mucho a mis hermanos, pero siempre me confunde con argentino, no soy argentino. Yo siento que en Colombia Dios se sobró. Yo estoy mirando aquí la abundancia de la creación, el verde que se ve acá. Mi país está entrando en época, ahorita es un frío espantoso, tuvimos hace poco. Y uno dice, pero este frío, este viento. Yo he notado a algunos de ustedes que se quejan por el frío de acá. No, esto no es frío. A veces siento que Dios dio un regalo muy grande a Colombia. Todo desciende de Dios, todo don perfecto. Viene de lo alto, desciende. Hay una convicción en este autor que Dios es Padre. Y no solo es Padre de las luces, es decir, es Dios que alumbra. Dios no está en oscuridad, Dios alumbra. Cuando Dios desciende a un lugar, alumbra. En Dios no hay oscuridad. Entonces, hemos de ampliar la manera de pensar. Hace unos años en Redil Poblado se hizo unas conferencias, se invitó a un predicador y las conferencias eran la oración entre la culpa y el resentimiento. Algunos creo que estaban ahí, no sé si algunos de los del poblado estaban quizás ahí. Y la tesis de este autor es que nosotros oramos, pero cuando nos acercamos a orar, hay bloqueos. Realmente hay culpa. Muchas veces nos acercamos con culpa. Eso de que Dios me justificó, que parece que no cuadra, hay algo que no cuadra. Pero también nos acercamos con resentimientos. Y muchas veces no confesados, no reconocidos, porque nos acercamos a Dios con yo sé que no me va a responder. Es que he orado tantos años por esta persona, por mi hermano, por mi tío, por mi papá, por mi abuela, y no escucha. ¿Para qué seguir orando? Entonces se va formando en nosotros un sentido de que parece que a Dios no le alcanza. Y se va formando en nosotros un concepto de Dios muy restringido. Yo estaba mirando esta planta acá, muy conocida en Antioquia como, ¿qué? Yo no lo quería decir, lo dijeron, pero también espada de San Jorge, me han dicho también. San Miguel. Sansevieria. Primera vez. Bueno, tiene muchos nombres. Dejémosla así, ¿no? Una particularidad de esta planta es que crece mucho. Pero ¿cómo está esa planta ahí? Apretada, ¿no? Y yo siento que
buena parte de mi vida, yo crecí con un concepto de la vida apretado. Y a veces aparece, ¿no, Lucy? Lucy no me deja mentir, está aquí. Es que no hay. Concepto apretado de Dios. Concepto restringido de Dios. La gracia de Dios, todo regalo, la inmensidad de Dios, la creación, la abundancia. Y uno que vive, ¿cómo? Como la vecina aquí, apretado. No hay espacio. Todo es restringido. Así que esto es lo primero que nos dice este autor. Y nos advierte, porque yo no sé en qué realidad cultural, familiar creciste tú. Pero él está hablando a una generación que ya está seguramente en la segunda generación, bueno, fue de los primeros escritores del Nuevo Testamento, pero ya están en la dispersión, están en el imperio, viviendo las realidades del imperio, siendo probados, una generación que está siendo probada en su fe. Les dice otro concepto que el tema con Santiago, que uno tiene que estar hilando con el anterior, con los conceptos anteriores. Tengan por sumo gozo, hermanos, cuando se hallen en diversas pruebas. ¿Cómo entiende uno eso? No lo podemos entender a menos que uno tenga una visión de Dios muy amplia, de mucha abundancia y generosidad, de que Dios es bueno. Y entonces él dice que no se dejen engañar, porque el enemigo, el que asalta sus mentes, que está todavía actuando, la carne que todavía actúa en tu manera de pensar, que arrastras desde muchos años, te hace ver a Dios como Dios que no es generoso. Y si hablamos de guerra espiritual, si alguna vez podemos mencionar el tema guerra, esa es la guerra espiritual. Hacerte creer que Dios no va a responder. Que Dios no está atento a tus necesidades. Ese es el Dios que no cambia. No hay sombra de variación. Es además el Dios que interviene en tu regeneración. En el ejercicio de su voluntad, verso 18, Él nos hizo nacer. Él, si te hizo nacer, está interesado en que tú crezcas con otra visión, no la de esa planta. Otra visión distinta. Porque cuando lo conoces y entras en relación con este Dios, la vida se vuelve distinta. En una visita que hicimos en Uruguay, cuando vamos a Uruguay visitamos mucha gente. Una amiga nos prestó una casa en Montevideo, su papá había muerto y bueno, dejó esa casa, estaba en tema de sucesión y demás. Una noche la escuchamos y casi media hora hablando, una cascada de resentimientos. Yo quedé abrumado. Parecía una no cristiana. Y ella terminó diciendo esto: a mí nada me sale bien. Siempre ando alcanzada. Que Dios conoce. Dios es bueno, hermanos. Dios nos hizo nacer para un propósito mayor. Nos da luz. Nos pide que le escuchemos. Así que este primer engaño es el más importante en este texto. Si ustedes recuerdan solo esto, estamos bien. El segundo
ese que a veces los hombres se nos va la mano. Un poco de ira es inofensivo. Y él le dice, esto lo saben, mis amados hermanos varones. Faltó decir eso. Cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar. Y agrega, tardo para la ira. ¿Pues qué? Verso 20. En la ira del hombre no obra la justicia de Dios. A veces argumentamos que como Jesús se enojó en el templo, yo tengo libertad para enojarme también. Bueno, nos ayuda Efesios, airaos, pero no pequéis. Y ese parece que ha sido el caballito de batalla de muchos de nosotros, o de ustedes aquí, damas, para enojarnos con propiedad. La verdad, hermanos, que nos enojamos pecando. No hemos dejado que en nuestros enojos obre Dios. Parte del asunto en Marcos 11, cuando Jesús entra al templo, hay un detalle en el texto que lo olvidamos. Jesús, la noche anterior, el día anterior, había entrado al templo. Mira alrededor lo que está pasando. Y al segundo día, porque algunos han argumentado que esa ira de Jesús es explosiva, es casi sin pensar. Algunos que quieren ridiculizar a Jesús. Pero la ira de Jesús es una ira fundamentada ¿en qué? Hay personas en el templo que quieren buscar a Dios y hay personas en el templo que no dejan que vayan a buscar a Dios. Y el templo se ha convertido en un lugar para cualquier cosa, menos para buscar al Señor. Y por eso Jesús actúa. La ira de Jesús en ese lugar, en ese momento, es debida al mal uso del lugar que había sido destinado para la oración y la búsqueda de Dios. Nuestra ira realmente es por dar la gloria a Dios por cosas que son, evidentemente no se está dando la gloria de Dios y mi reacción es fuerte frente a eso. A veces nuestras iras son motivadas más por orgullo, egoísmo, por defender cosas. Y es interesante que en el mismo texto nos dice que nos despojemos de aquellas cosas, es decir, de esas ropas sucias que acompañan una mala reacción. Dice, verso 21, desechando toda inmundicia, todo resto de malicia, reciban ustedes con humildad la palabra implantada, que es poderosa para salvar sus almas. Es decir, sean alertas en esto, no se dejen engañar, que un poco de ira es inofensivo. Al contrario, muchas veces nuestra ira, asentada en el egoísmo, refleja más un corazón orgulloso que un corazón motivado por dar la gloria de Dios. Y añade la palabra implantada. La fuerza de nuestras reacciones viene de lo que Dios está haciendo a través de esa palabra implantada. Recibir con mansedumbre la palabra implantada, arraigada, que tiene raíz, que crece. Permitamos eso, que el Señor se arraigue a través de esa palabra implantada. El tercer autoengaño es en los versos 22 al 25. Tiene que ver con ese
esa forma de oír muy superficial. Es decir, leo la palabra, pero no profundizo. Leo la palabra, pero no la medito. Muchas veces hemos escuchado con preocupación que la palabra leída es en realidad un video de alguien. No hemos crecido muchas veces en dejar que la palabra sea meditada y profundizada en nuestros corazones. Santiago habla de un oidor perezoso. De un oidor que no profundiza. Es verdad que cuando recién nos convertimos, o el Señor nos convierte, nos llama a cuentas, nos llama a conocerle, nuestra percepción, entendimiento de la palabra es muy limitado. Por eso los hermanos empiezan ahí a discipular, a acompañar a un nuevo creyente. Es tan bonito eso, ¿no? Cuando uno acompaña a un nuevo creyente y trae esas preguntas que a uno se le han olvidado. Y nosotros con Lucy trabajamos mucho con jóvenes aquí en la iglesia cercana y ellos traen unas preguntas que uno no sabe qué responder. Pero eso lo vuelve a uno que empieza a profundizar en las cosas. No siempre a lo largo de la historia, la iglesia cristiana ha tenido este privilegio que tenemos hoy acá. Yo recuerdo hace muchos años, tuve el privilegio de asistir a un congreso de estudiantes, una asamblea. Había gente de todo el mundo y me tocó conversar con unos hermanos de Etiopía, África Occidental, Oriental, bueno, no recuerdo bien cuál África, sé que es cerca de Kenia. Ellos nos contaban que su país había pasado por muchos años de una dictadura comunista. Estos chicos conocieron al Señor en la universidad. Obviamente no podían ir a la universidad con la Biblia. No había celular para llevar la Biblia. Y no se podía compartir el Evangelio, hacer estudios bíblicos. Entonces, ¿ellos qué hacían? Ellos tenían una porción de las Escrituras, se comprometían, se reunían, se comprometían a memorizar la Escritura. Y cuando iban al encuentro bíblico universitario, iban 4 o 5, esos 4 o 5 habían memorizado una porción larga de las Escrituras y la compartían. A mí ese testimonio a mí me ha acompañado y muchas veces cuando siento pereza de memorizar la Escritura, cuando hay pereza en mi corazón, yo recuerdo las muchas personas que al día de hoy, en muchos países, están siendo violentados por leer la Escritura. Y nosotros la tenemos acá. Así que el consejo acá del escritor Santiago es: dejen que la palabra de Dios, implantada en sus corazones, sea meditada, sea oída, sea revisada. Oigan con eficacia, oigan con miras a obedecer, oigan con miras a tener un entendimiento mayor que los lleve a adorar a Dios, que revisen el carácter de Dios en las Escrituras, que comprendan quién es Dios y qué pide del ser humano. En un ejercicio que hacemos con los DBS, Descubriendo la Biblia Sencillamente, no sé si acá lo hacen, el ejercicio consiste que nos reunimos, leemos el texto bíblico, una persona lee el texto bíblico y enseguida uno de los integrantes del estudio repite lo que leyó, lo que oyó. Y otra persona le dice qué le faltó en la lectura. Entonces se lee, una persona repite y una tercera
Observa qué le faltó en la lectura. Un ejercicio muy bueno. Se observa el texto bíblico, quién es Dios en el texto bíblico, qué hace por el hombre. Y al final se dice cuál es tu compromiso con el texto bíblico. ¿Qué te lleva a ser Dios en esta semana? ¿Con quién? ¿Y a quién le vas a compartir lo que aprendiste? A la siguiente semana, ¿cuál creen ustedes que es la introducción del estudio bíblico? Pues lo que hiciste con el texto bíblico que se predicó la semana pasada. Entonces, ese ejercicio te vuelve a ti una persona que te lleva a estudiar la palabra, pero además que te lleva a estudiar las implicaciones y aplicaciones de la palabra. Y te lleva a ser un poco más entendido en la palabra de Dios. Porque cuando hacemos eso, dice el escritor Santiago, la persona es bienaventurada en lo que hace. Finalmente, en los versos 26 al 27, el escritor nos lleva a pensar que mi manera de hablar sí tiene algo que ver con lo que creo. Que una lengua no controlada sí tiene un concepto de Dios atrás, sí cree algo, sí tiene unas convicciones. Que cuando yo hablo a alguien de algo que quiero decir o convencer a la persona, sí hay un componente de confesión, de convicciones de lo que yo creo. Algunos me miran como ¿qué está diciendo? Si alguien se cree religioso, verso 26, pero no refrena su lengua, sino que engaña su propio corazón, la religión del tal es vana. Lo que tú hablas es o no es lo que crees. Piensa en lo que tú hablaste el día de ayer. En algún momento hubo lengua descontrolada. Hay veces que nos cuesta recordar algunas cosas, ¿no?, del día anterior. Y un domingo en la mañana no recordamos mucho. Pero haz ese ejercicio. Lo que tú hablaste viniendo hasta aquí refleja lo que tú crees. La escena quizás te sea muy familiar. Una escena típica en cualquier iglesia, no voy a mencionar dónde fue esto. Llega un profe, hay un evento en la iglesia, llega un profe al pastor y le dice, estos niños están hablando cosas feas, están con un lenguaje soez. El niño o los niños son apartados por el pastor y el pastor los exhorta. A la semana siguiente viene el papá, muy sorprendido de lo que hizo el pastor y los reclamos hacia su hijo. Y en medio de su argumentación, este papá que está ofendido de cómo han tratado a su hijo, suelta un madrazo. Y todo se cae, ¿no? Y la defensa de su hijo y de su paternidad, en ese momento se vienen al suelo. Porque no ha aprendido a refrenar su lengua. Esto es impresionante, hermanos, porque detrás
de la lengua hay una convicción de que Dios ha hablado y que Dios habla y que Dios sigue hablando y que nuestra lengua, nuestro lenguaje refleja de quién somos hijos. Estamos tan familiarizados con estas palabras que tendemos a olvidar su importancia, dice Paul Tripp en un librito. Pero estas son las palabras con las que hemos llegado a conocer al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Estas palabras que están acá a veces se convierten en un paisaje cotidiano ya. No le damos la importancia de vida, pero con esas palabras que adoramos a Dios, dirá más adelante Santiago, son las palabras, las lenguas que le usamos para maldecir a personas. Por eso este texto nos invita a reconocer que en la comunicación humana nosotros estamos agradando a Dios o desagradando a Dios. Y por eso es importante la lengua controlada. Porque también hemos de reconocer, hermanos, que Satanás también habla. ¿Y cómo ha hablado? El huerto del Edén refleja esa terrible comunicación que derivó en la desobediencia. El pecado afectó de tal forma que Santiago en el capítulo 3 dice que la lengua, afectó la lengua, la manera de pensar nuestra comunicación, y que esa comunicación y esa lengua es un barco sin timón, va para cualquier lado. Entonces, hemos de pensar lo que decimos, hemos de pensar las interpretaciones de lo que decimos, porque los problemas muchas veces en nuestra comunicación son problemas de interpretación. Por eso necesitamos a Jesús, que Jesús nos enseñe cómo hablar, cómo decir las cosas, cultivar una relación con Jesús y con su palabra, para estar atentos a esas palabras que también Satanás habla y el mundo de maldad que nos rodea. El pecado más recurrente en el desierto, en Números, es el pecado de la murmuración, que refleja un corazón distraído de Dios, refleja un corazón alejado de Dios, alejado de su gracia, ingrato, que no recuerda nada de lo que Dios ha hecho por ti. Tan grave es esto que nuestro cristianismo puede ser llamado un cristianismo sin sustento, sin raíz, inútil, vacío, vano. La religión del tal es vana. Por eso debemos de prestar atención como hablamos. Porque la verdadera religión, el verdadero cristianismo, y Santiago no quiere reducir a haz esto, visita a las viudas, ¿qué más dice? Visita a los huérfanos, los pobres, y ya, cumplido. No, está diciendo que de ahí para arriba, esto es lo mínimo que puedes hacer. Cuando tú haces lo mínimo, puedes pensar en hacer lo máximo. Es un proyecto en el cual tú te desajustas. Entonces la manera de pensar engañosa acerca de quién es Dios y de quiénes somos nosotros afecta nuestra identidad como creyentes. Se nos dirá creyentes si mostramos esto, cómo hablamos, cómo pensamos, lo que decimos, si refleja una realidad de lo que Dios está haciendo. Cuando un famoso predicador, John Stott, anglicano, un hombre que
evangelizaba en todo momento. Estaba evangelizando en la universidad, se le acerca un chico y en cada oportunidad que él tenía, después de las conferencias, en los tiempos a solas con chicos, con personas, él les daba la cita, le daba una consejería, pero les hablaba del Evangelio y los traía al encuentro con el Señor. Se acerca un chico, le habla de su asunto, le predica el Evangelio. El chico sale y dice: usted me está llamando a descentralizar mi vida. Y yo no quedo como así, ¿cómo así? Sí, porque usted me está hablando que yo debo tener en la vida otro centro. Y yo estoy ¿cómo entendió el tema de la conversión? Que yo tengo otro centro en la vida, que es Cristo. Y vivir en ese centro es vivir descentralizado de mi centro, de mis cosas actuales, para vivir en ese centro, vivir descentralizado. Y a mí eso me impactó, hermanos. Porque nosotros tenemos que tener cuidado, hermanos, porque nuestra tendencia puede ser vivir engañados de que estamos siguiendo a Jesús y no lo estamos siguiendo. Por eso hemos de pensar en este momento, ¿realmente yo sigo a Jesús y vivo en ese centro? ¿Vivo descentralizado de este centro carnal y mundano y quiero vivir en ese centro? Ese centro, ese otro centro es un desplazamiento costoso porque implicó la muerte de Jesús en la cruz. Y el precio del discipulado es renunciar a cómo vivimos para vivir como el Señor quiere. Y muchas veces, hermanos, tenemos que pensar, si yo estoy creyendo en un Dios muy reducido, en una vida muy reducida, muy encajonada, muy mecánica, muy temporal, para ver un Dios muy grande, maravilloso, que se extiende, que quiere mostrarme nuevas cosas en la vida. Dios es la fuente de todo lo que haces y crees. Dios es esa fuente inagotable que desciende y que te da algo distinto en la vida. O Dios es un Dios diminuto, manejable a mi antojo, que no actúa, que no responde, que está quieto, que está reducido a mi manera de pensar. Tus reacciones airadas, ¿qué están reflejando, hermanos? ¿De qué necesitas despojarte en esta mañana? Hago una observación desde este texto a aquellos oidores olvidadizos. Los oidores olvidadizos son como ese que se levanta, tiene una mancha de chocolate, ha desayunado, se mira al espejo, esa mancha de chocolate, todo acá, y se va con esa mancha de chocolate. El espejo no le sirvió para nada. Eso es lo que está diciendo el texto bíblico. Que yo leo la Biblia, la estudio, y voy a la calle y sigo siendo el mismo de siempre, no hay cambios. Claro que Dios nos ha dado la salvación, claro que Dios nos ayuda en la santidad, pero este texto, hermanos, nos llama, nos emplaza. Santiago nos emplaza tenemos que tener un cristianismo activo, ser responsables de lo que creo y actuar. Ese es el desafío de este texto. Por eso es tan difícil predicar a Santiago, porque uno puede caer en moralismos. Y él está preocupado por lo que creo, si me estoy dejando engañar. En Santiago, el sentido de urgencia es determinante en esta carta. De hecho, el capítulo 5, versículo 7, termina diciendo, 7 en adelante,
Hermanos, sean pacientes hasta la venida del Señor. Miren cómo el labrador espera el fruto precioso de la tierra, siendo pacientes en ello hasta que recibe la lluvia temprana y la tardía. Sean también ustedes pacientes, fortalezcan sus corazones, porque la venida del Señor está cerca. Es el sentido de urgencia de que el Señor viene, que nosotros debemos actuar responsablemente con lo que creemos de Dios y el llamado que nos hace a no dejarnos engañar, a no comer entero. Yo espero, hermanos, que de aquí ustedes salgan a sus casas, revisen, esculquen sus corazones y mediten si realmente están arraigados en la fe en Cristo, en la gracia de Dios y en el perdón de los pecados. Para que cuando salgan a la calle, no se olviden quiénes son y sus vidas no sean como ese espejo que no los cambia, que no nos renueva. Por eso este enfático llamado a estar alerta, a vivir el presente con el centro de gravedad que es Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Quiero que en este momento medites. ¿Qué te llevas para casa? Cuando salgas de aquí, de este lugar, ¿qué decisiones vas a tomar? Venimos, Señor, con este sentido de urgencia que nos habla el apóstol. Tú vienes pronto, Señor, y esa realidad debe iluminar el presente y debe hacernos reaccionar ante muchas cosas que están pasando en este país. Por eso pido, Señor, que estemos alertas y no nos dejemos engañar, para que cultivemos una relación de esperanza contigo diariamente, con tu palabra, que vivamos de acuerdo a este centro que es Jesús de Nazaret. Danos de tu gracia y de tu poder para enfrentar los desafíos de la fe. Cuando la hora de la prueba venga, estemos firmes, confiando, diciendo: Dios bueno, ven a mi vida. Dios de toda gracia, ven a mi vida. Me arrepiento de mis pecados y dejo que fluya tu Espíritu Santo en mi vida, Señor. Abro las puertas de mi corazón para que tú actúes, porque ya lo has hecho en la cruz y nos llamas a conocerte más y a profundizar más. Señor, imploro para que en medio de la sencillez de nuestra vida cristiana tengamos una vida, una fe madura en Cristo. Yo te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Y pido, Señor, que en los próximos días esta comunidad pueda ver venir muchas personas a los pies tuyos, Señor, reconociendo que tú lo has llamado a su presencia, a conocerte. Te imploro esto, Señor, porque no hay cosa más hermosa, Señor, que ver personas entregadas a ti, viniendo a ti, a conocerte. Hay fiesta en el cielo y hay fiesta en la tierra cuando vemos que muchas personas llegan a tus pies a conocerte. Te pido esto, Señor, en el nombre de Jesús. Bendice a Federico, bendice a su equipo, todo este equipo maravilloso de personas
que están haciendo obra aquí, Señor, que les bendigas de una manera muy especial en el nombre de Jesús. Amén.